Hola amigos, hoy les traigo las fabulosas tortitas de jaivas dominicanas. Si quieres llevar a otro nivel tus tortitas de jaivas como yo, te invito a quedarte hasta el final, ya que te voy a dar un par de consejos para que su sabor sea mucho más profundo. Yo estoy segura que en cada bocado vas a hacer manos a la obra. Vamos a comenzar con un ají morrón. Lo vamos a cortar y limpiar porque lo vamos a poner a rostizar. También vamos a necesitar 3 dientes de ajo que vamos igual a poner a rostizar con el pimiento morrón que ya habíamos limpiado y solamente le vamos a poner un poquito de aceite de oliva por arriba para que rostice bien. Lo pueden hacer en su estufa o su hornito. Yo le voy a dar aproximadamente 20 minutitos. Y mientras se rostiza nuestro pimiento morrón y ajo, voy a picar 2 cebollines. Muy bien, en un bol voy a agregar 450 gramos de masa de jaiba. Ya la tenía drenada. También le voy a agregar sal al gusto, pimienta al gusto, un huevo, los cebollines que ya habíamos picado previamente. Tengo una cucharadita de mostaza y media taza de panko. Sacamos los ajíes que habíamos puesto a rostizar y miren qué fácil ahora le sale la cáscara después que están un poco más fríos. Ustedes, ese es uno de mis trucos, que cuando yo los pongo a rostizar, el sabor se intensifica más, lo que son nuestras croquetas o tortitas de jaiba. Lo que nos queda es, vamos a trocearlos bien, tanto los pimientos morrones como los ajos que tenemos aquí igual rostizado. Vamos a cortar lo más pequeñito que podamos. Luego le agregamos. Vamos a mezclar todo esto muy bien. Ya que está bien mezclado, y miren qué bonito se ve esto, siempre les digo que ponerle siempre mucho color y amor a las comidas va a saber mejor. Vamos a formar nuestras tortitas de jaiba. En este caso ya usted elige el tamaño que quiera. Y así seguimos con las demás. Después que las moldeamos, las peso para que tengan el peso muy parecido, para que se vean parejitas todas. Y las voy a ir reservando en mi bandeja. Miren qué belleza, me gusta ponerlas media hora en el refrigerador para que se compacte más. Todos los ingredientes y el empanizador, el panko que le pusimos, va a estar más crujientito. Muy bien, en un sartén antiadherente voy a agregar suficiente aceite que cubra hasta la mitad mis tortitas. Y las voy a dejar aproximadamente de 3 a 4 minutos. Inmediatamente las pongo, lo que voy a hacer es que voy a esperar que caliente bien el aceite y lo bajo a mitad. Ahora voy a voltearlas con cuidado para que no se rompan. Miren qué hermoso color. Solo con el olor, esto se sabe que va a quedar delicioso. 3 minutitos más. Vamos a retirar estas bellezas del fuego y poner a escurrir. Yo te voy a mostrar qué deliciosas se ven esas tortitas de jaiba que acabamos de hacer. Están súper crujientes por fuera y suaves por dentro. Mira esto. Yo las acompaño muchas veces con salsa tártara. Esta salsa también la tengo en el canal. Te invito a que la cheques. Y como diríamos en Dominicana, esto sí está bueno. Recuerden siempre que la receta va a estar en la descripción del video abajo.
Si les gustó, compartan, suscríbanse, denle like y otra vez nos veremos aquí en Joca's Kitchen.